Buenas tardes, mi nombre es Laura Sofía Salamanca y hoy voy a hablarles sobre sistemas HVDC en redes inteligentes. Bueno, este fue el paper que yo escogí, el cual básicamente se puede explicar en tres grandes partes. La primera habla sobre la historia de las corrientes, donde enmarca pues, la guerra de las corrientes. La segunda habla sobre el impacto tanto negativo de las energías actuales en este momento para el medio ambiente y el impacto positivo de la electrónica de potencia y sus avances en las energías renovables y las redes inteligentes. Y finalmente, habla sobre el SC y BSC en las redes HVDC. Bueno, entonces como todos sabemos, la electricidad es uno de los pilares fundamentales de la segunda revolución industrial, donde precisamente se dio esta guerra entre dos inventores y científicos por la transmisión de la energía. Entonces, por un lado estaba Thomas Edison, quien defendía la corriente continua, por el otro lado estaba Nikola Tesla, bueno, estaba Winghouse, quien se apoyaba en las patentes de Nikola Tesla, quien defendía la corriente alterna. Bueno, entonces como las características más importantes en ese momento son que de la corriente alterna, que es más económico elevar o reducir tensiones, teniendo menores pérdidas energéticas. La segunda es que gracias a los transformadores se permite una conversión eficiente en polos. Es que la corriente de AC son más fáciles de interrumpir ya que caen a cero 2 veces por ciclo y por lo tanto los interruptores salen mucho más económicos. Y de la corriente continua, pues sabemos que los valores de tensión necesarios para transportar la misma potencia son menores ya que los conductores ofrecen menos resistividad al paso de este tipo de corriente. Sin embargo, pues como todos sabemos, la corriente dominante o el formato actual en el que nos llega la energía es corriente alterna. Entonces aquí podemos observar una torre de transmisión de corriente alterna actual y aquí en este lado lo que observamos son algunos de los métodos por los que obtenemos energía. Entonces pues están los combustibles fósiles, las energías nucleares, hidroeléctricas y bueno, básicamente con lo que estos dos, las nucleares y las nucleares y los fósiles, porque son los que más se ven en Europa y son por los que se han hecho estos grandes cambios de los que les voy a hablar. ¿Por qué? Porque pues cada vez los humanos consumimos más electricidad y lo que varios estudios han propuesto es la implementación de energías renovables y redes inteligentes. Bueno, a gran escala, una red inteligente es aquella que tiene la capacidad de optimizar en tiempo real el uso de todos los recursos en la red eléctrica. Entonces, lo que busca es optimizar o bueno, manejar los generadores conectados a nivel de distribución e incluso la misma red. Entonces, digamos, hay bastantes proyectos que buscan como que en los techos de las casas haya paneles solares o incluso en las ventanas. Eso sería muy provechoso, pero hay que saber cómo usarlo. Entonces, básicamente es como tomar energía de donde se pueda y esa energía se integra a una red que debe ser inteligente para que la aproveche y pues precisamente por eso también debe saber switcharla. Entonces, debe saber en qué momento usarla y en qué momento no. Y las energías renovables, que lo que se dice es que hay lugares como mares o desiertos donde pues o sea, hay abundancia de recursos como el aire o el sol. Y pues esto genera bastante energía, lo que podríamos convertir en bastante electricidad, pero pues el problema que surge, o bueno, que surgía, era cómo transportar toda esa electricidad, toda esa energía a grandes distancias. Entonces, bueno, ahora sí, lo más importante. Entonces, como les dije anteriormente, se siguió, pues aunque la corriente alterna fue la dominante, se siguió usando corriente continua, especialmente cuando se necesitaba conectar dos sistemas de corriente alterna no sincronizados o de distintas frecuencias. Y
fue en ese momento cuando surgió este término de HVDC, que quiere decir corriente continua a alta tensión. Entonces, bueno, para esta función, lo que se pretende, lo que se hace es, por un lado, hacer una conversión de corriente alterna a corriente continua mediante rectificador, y en el otro extremo, lo inverso, entonces pasar de corriente continua a corriente alterna mediante inversor. Bueno, lo que podemos observar aquí son interruptores de corriente continua de alta tensión que harían el papel de fusibles, y de esta forma sería posible como un tipo de analogía de los transformadores de corriente alterna, pero ahora en el dominio de la corriente continua. Y lo que podemos observar aquí son las torres de transmisión de corriente continua, que pues a comparación de la anterior que les mostré, son mucho más delgadas y sencillas. Las otras son más robustas. Y en esta sería necesario menos cableado. Bueno, entonces algunas de las ventajas. La primera es que, como les dije anteriormente, pues si es necesario conectar dos redes de corriente alterna de diferente frecuencia, son muy útiles. Un ejemplo de esto es entre el Reino Unido y Europa, que los dos sistemas operan a una frecuencia nominal de 50 Hz, pero no están sincronizados. En segundo lugar, para distancias muy largas. Esto se debe a que las líneas HVS son más baratas por kilómetro que las de corriente alterna. Y otra ventaja es que las líneas de HVS no consumen energía reactiva y por lo tanto no están limitadas por la longitud. Además, las pérdidas de una línea de corriente continua son menores que las pérdidas de una línea de corriente alterna debido a los altos voltajes y por lo tanto a las bajas corrientes. Un ejemplo de estas conexiones de HVS se evidencian en Estados Unidos, en Brasil, en Canadá y en China. En tercer lugar, es posible que sea necesario conectar dos sistemas de corriente alterna sin aumentar el nivel de falla de la corriente alterna. Entonces, la capacidad del sistema HVDC de bloquear el flujo de la energía de corriente alterna rápidamente significa que la energía se puede alimentar a través del enlace HVDC en un sistema. Y finalmente, el HVDC puede transmitir más energía para un tamaño de corriente de transmisión cuando el espacio es limitado. Esto puede significar que en el futuro las líneas de HVAC pueden ser reemplazadas por HVDC. Un ejemplo de esto puede ser en Alemania o en grandes ciudades como San Francisco y Nueva York. Además, los cables subterráneos o submarinos de HVDC son muchísimo más económicos que los de AC. Bueno, hay dos métodos dominantes para la conversión de corriente alterna a corriente continua y viceversa. Estos dos métodos son el convertidor de línea conmutada y el convertidor de fuente de tensión, donde el éxito de estas tecnologías se hizo posible con el desarrollo de dispositivos electrónicos de potencia. Para el LSC se usa la tecnología a base de tiristores, y para el BSC se usa la tecnología a base de IGTVs, de transistores bipolares de puerta aislada. Aquí el bloque de construcción fundamental de un LSC es el puente de tiristores de 12 pulsos formado por dos puentes de 6 pulsos. Los tiristores en serie cambian esta corriente continua entre fases desplegándola en una forma de onda de corriente alterna. Para este caso, la corriente en esta tecnología se puede encender y apagar en cualquier momento, independientemente del voltaje AC. Y sus medidores operan a alta frecuencia con modulación de ancho de pulso, es decir, PWM. Bueno, posterior a eso, como actualmente también lo hacemos, existe la posibilidad, o no, más bien existe la necesidad de los reguladores de voltaje. Un regulador de voltaje es capaz de recibir un voltaje de entrada variable y busca proveer un voltaje de salida apropiada para el funcionamiento de pues la carga que esté conectada. De esta forma puede elevar o reducir el voltaje como sea necesario. Entonces, pues en este caso lo que tenemos es la corriente alterna, la rectificamos, la filtramos para obtener la corriente DC, como en estos dos casos, pero en vez de volverla a convertir en corriente alterna, la regulamos por reguladores de switcheo, que son los más funcionales actualmente en la industria, y lo que hacemos es modular ese valor DC mediante pues, el ancho de pulso con PWM.
Bueno, aquí podemos observar algunos ejemplos de LSC y BSC de los proyectos iniciales, porque realmente aquí sí, pues el más actual es del 2015, pero pues eso es hace rato. Pero pues podemos observar los kilómetros que alcanzaban, que pues sí, de igual forma, o sea, en este momento se ha evidenciado en proyectos que alcanzan distancias bastante largas, ya está comprobado, pero pues estos fueron como los iniciales, entonces podemos observar los kilovatios, megawatts, los kilómetros y pues dónde fue el proyecto. De estos proyectos, lo que se obtuvo, lo que se concluyó es que la BSC tiene mayor potencial para energías renovables porque producen bajas cantidades de armónicos de baja frecuencia. Finalmente, pues uno de los ejemplos que exponía el paper, pues realmente eran varios, como los mencioné anteriormente, pero uno de los más importantes es este, de la transmisión de energía eólica marina desde el norte de Alemania hasta los centros industriales. Realmente en Alemania hay como bastantes aplicaciones, también he hablado sobre parques eólicos, bastantes lugares que ya manejan este tipo de tecnología. Y pues realmente como lo que les dije de la forma de energía, de generar energía con los fósiles y la energía nuclear, pues Europa tiene, bueno, es pionero en varias partes. Y pues ya, finalmente pues lo que propone o lo que se dice de la HBS es que es una solución económica y tiene un gran auge, un gran potencial respecto a la transmisión de la red eléctrica. Muchas gracias.